Ahora que me voy a embarcar en Godot enfocado al 3D, quizás sea buena idea explicar qué mecánicas espero replicar cuando me refiero a un entorno 3D, específicamente en tercera persona. Para eso creo que es buena idea tomar como por ejemplo aquí un Tomb Raider. Al maniobrar un videojuego con el computador, lo normal es que movamos el personaje con las teclas W, A, S, D y la cámara con el mouse o en su defecto con las flechas del teclado. Eso nos permite movernos libremente por el entorno y apuntar a dónde se va a mover el personaje. Pero si no estamos avanzando y movemos la cámara alrededor del personaje, el personaje se queda inmóvil hasta el momento en que lo hacemos avanzar o moverse. Y en ese momento hace una pequeña animación para apuntar o dirigirse hacia donde apunta la cámara, lo que permite un movimiento mucho más fluido del jugador. Otro aspecto interesante es el movimiento de la cámara. Al realizar un movimiento alrededor del personaje en 360 grados, podemos movernos con total libertad. Pero al moverlo de arriba hacia abajo, tenemos límites. Hay un límite inferior y hay un límite superior. Al buscar por YouTube algún tutorial que enseñe cómo crear un entorno 3D en Godot, hay varias opciones. Y aquí hay un video que es más o menos lo que yo estoy tratando de hacer. Por lo menos aparentemente. Si bien cumple varios objetivos que yo andaba buscando, que es crear el entorno, importar un personaje desde una solución ya resuelta, como lo es Mixamo, este tutorial va demasiado rápido mencionando los puntos al grado que es muy difícil seguir el paso. También hay varios detallitos desde el punto de la programación, ideas que se proponen que si bien en líneas generales no están mal, chocan bastante con mis propios objetivos. Si bien seguí el tutorial de forma cabal, al final me vi en la necesidad de tener que cambiar demasiadas cosas, sobre todo en lo que el código se refiere. Una de las cosas que más me molesta de este resultado es el manejo de la cámara, que si bien está propuesto en el video, eh, al mover la cámara, inmediatamente también estás moviendo el personaje, que es precisamente una de las cosas que yo quiero evitar. Entonces, recuerden que en el video anterior les recomendé seguir un video o un tutorial. Bueno, esto es todo lo contrario. El tutorial sí cumple lo que promete, lo hace de una manera tan tropezada y su código es tan poco eficiente que realmente no recomiendo que sigan este tutorial, a pesar de que es de los primeros recomendados por YouTube. En mi búsqueda por lograr mi objetivo, al final estuve viendo varios tutoriales distintos, distintas mecánicas, cómo manejar la cámara, cómo manejar los movimientos, y fui avanzando poco a poco, pero al final cuando ya tenía todo realizado, buscando otras cosas, sí encontré un tutorial digno de ser recomendado. Y se trata nada más que el video del canal Blender Deluxe Tutoriales, que si bien es un canal más enfocado al Blender, hay varias joyitas del desarrollo con Godot. Entonces, si alguien quiere hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo, le recomiendo ver este video que se llama Cámara en tercera persona y animaciones Mixamo en Godot 4, parte 1. Básicamente es lo mismo que el otro video, pero bien explicado, paso a paso, y hay un mucho mejor manejo de las animaciones y todo es mejor. Así que véanlo con calma y les recomiendo que exploren el canal porque no hay desperdicio. Hay muchas cosas muy entretenidas. Para mi proyecto intenté dejar las cosas lo más genérico posible. Separé el movimiento del personaje del movimiento del mouse. Y también hice una dinámica para que con las flechas también se pudiera mover la pantalla. Y sí funcionó al principio,
pero si empiezo a mover mucho las teclas, empiezan a pasar cosas extrañas. Empiezan a ocurrir ciertos movimientos de cámara extraños que no se condicen con lo que debería estar ocurriendo. Entonces le estuve dando hartas vueltas. La verdad, ese día no encontré una solución directa. Y al final me fui a dormir con este problema de cómo resolver el tema de manejar bien la cámara. Cuando no logro encontrar la solución directa a los problemas, lo que suelo hacer es irme a dormir. Y eso ayuda bastante, porque, no sé, el cerebro funciona de otra manera en la noche. Si se fijan acá, tengo la cámara 3D dentro de un cámara ARM. Entonces lo que hice fue manejar el movimiento horizontal con cámara ARM y coloqué otra cámara ARM como movimiento vertical. Y con eso empezó a andar bastante mejor el asunto. Con eso conseguí un movimiento mucho más estable y cada eje se maneja por separado, entonces no se interrumpen uno con el otro. Al mover el mouse, bueno, lo que hace es leer el movimiento del mouse y reflejarlo en la pantalla. Pero al moverlo con las teclas, hay que simular ese movimiento. Entonces, en la función process, si toco una flecha, hago un pequeño movimiento de un píxel, creo que este valor es un píxel o algo parecido. No sé si es un píxel o es un grado. Creo que son grados. Lo que hago es moverlo un grado cada vez. Entonces, como el proceso se va repitiendo constantemente, va simulando el movimiento continuo de la cámara. Todo el movimiento horizontal, como dije al principio del video, no hay límites, o sea, lo muevo hacia un lado o hacia el otro, y eso funciona bastante bien, a pesar de que internamente está marcando grados. Pero el límite de la cámara está aquí en la función rotación X. Entonces tengo un menos 90. Estos valores los podemos ir ajustando para ver cuánto queremos asomar la cámara desde arriba y cuánto queremos hacer que la cámara baje verticalmente. A mí estos valores me funcionan, menos 90 hacia arriba y 21 hacia abajo. Y lo mismo tuve que hacer en el movimiento del mouse. Está repetido. Ahora, una cosita interesante es acá en el movimiento breve. Por ejemplo, ahí está, ahí para el menos 90 y el menos 21 hacia abajo. Pero si se fijan, hay un zoom. Entonces hay una función, o sea, hay un valor que va haciendo el zoom. Entonces yo tengo esta variable aquí, rotación vertical. Si la rotación vertical es mayor a 0, mueve el eje Z de la cámara y hace un pequeño zoom. Va acercando la cámara al personaje, con lo que conseguimos hacer ese pequeño zoom solamente cuando bajamos el ángulo. ¿Se fijan? Baja la cámara y hace un poquito de zoom. ¿Qué otra cosa le coloqué? A ver dónde lo dejo. Aquí está, a ver. Si se fijan, si cambio el ángulo de la cámara, si bien puedo cambiar el ángulo de rotación de la cámara y un poco el zoom, al moverme él mantiene siempre una distancia y mantiene un ángulo. Por ejemplo, mira, lo pongo ahí, un ángulo excéntrico, y empiezo a correr y él se acomoda la cámara a una distancia y a un ángulo que es cómodo para jugar. Y eso es bastante sencillo. A ver, esto, tengo una variable que es rotación vertical, entonces y tengo otra que se llama acción central. Si la variable rotación vertical es menor a 0 y acción central es igual a 1, entonces
Bueno, estos son para los dos tipos de ángulos, porque la cámara puede estar rotada hacia arriba o podría estar rotada hacia abajo. Si se fijan, el cambio de rotación X es un valor muy pequeño, un 0,01, tanto hacia arriba o hacia abajo. La idea es ir centrando la imagen. Pero como esto se repite tantas veces por segundo, hace un movimiento suave, ¿no? No es un movimiento brusco, hacia ir centrando la cámara. Y una vez que centra la cámara, se sale del if. Ya no entra en el if y no hace estos cambios. Ahí está. Ahí está definida en rotación vertical, que está en el fondo lo estoy redondeando con 3 decimales. Pero es eso. Es la posición normal. Si se fijan, ahí está la cámara. Entonces, cuando la cámara cambia de valor, es un valor mayor o menor a 0. El 0 es la posición natural de la cámara, cuando lo definimos aquí en el diseño. Una de las cosas que más contento me ponen de todo esto es, por ejemplo, estamos apuntando hacia donde queremos ir con la cámara, ¿cierto? Pero si yo le digo avanzar, hay una pequeña animación, ¿se fija? No cambia inmediatamente. Bueno, esto igual también lo podemos ajustar. Si se fijan, hay una pequeña animación donde él avanza, pero se va acomodando, mucho más parecido a lo que haría en la vida real. Bueno, esto fue otra cosa que me dio mucho dolor de cabeza y se resolvió con un par de if. Estoy usando dos if simples que la verdad se podían simplificar en uno solo, porque en el fondo uno es el opuesto del otro. O sea, hay uno es con un valor negativo y el otro es al revés. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto me costó bastante porque yo giraba la cámara y al girar el personaje no se giraba a donde yo quería que se colocara. Entonces, también fue otra cosa que me costó más de un día resolver y no le encontraba la razón, porque si puedo rotar la cámara, no puedo rotar el personaje a la posición donde apunta la cámara. Y bueno, quizás me estoy complicando un poco más porque hay un tema con las posiciones relativas. O sea, los objetos están relacionados entre sí, pero a su vez hay una posición como general. Entonces, ¿qué está pasando? La cámara y los camera arm son parte del player. Si yo muevo la cámara, estoy moviendo algo que está dentro del player. Cuando yo mueva el player, se va a mover todo lo que está dentro del player, incluido la cámara. Me costó mucho darme cuenta de eso, de que estaban las dos cosas relacionadas y al mover uno se iba a mover el otro. Entonces lo que hago es lo mismo que en el otro caso. Hay una cosa que le llamo velocidad a apuntar, que son grados, cuántos grados me voy a mover en cada frame. Voy rotando el personaje y por el otro voy rotando la cámara en sentido opuesto. Si el ángulo de la cámara está hacia un lado, apunto hacia un lado, y si la cámara está hacia el otro lado, bueno, hago todo lo contrario. Entonces aquí podríamos, no sé, ponerle un 10, por ejemplo, a velocidad de apuntar, y ahí se da vuelta prácticamente en su propio eje. Y si a su vez le pongo un 1, va a dar una vuelta más larga. Si se fijan, agregué varios movimientos del personaje. Estoy usando el Animation Player. Yo en este momento pensaba que ya estaba listo. Agrego 2-3 cosas más y tengo un juego armado. Las animaciones están bastante rotas. Si bien pude conseguir mi objetivo, que es hacer toda esta prueba de concepto de crear un personaje 3D, crear movimientos de cámara fluidos, hacer que el personaje se mueva por toda la escena con distintas animaciones, pero las animaciones están todas como cortadas. No hay un movimiento fluido entre animación y animación.
eso y otras cositas más quiero ir puliendo y es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Así que nos vemos.